Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Le voy a pedir que vaya abriendo las Escrituras, por favor, en el Evangelio según Mateo, capítulo 1, verso 18. Cuando lo tenga, por favor, me da un amén. Vamos a leer nada más lo que está marcado en verde en la pantalla. Y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque nos das el enorme privilegio, Señor, de estar en tu casa, Señor, celebrando tu vida, Señor, celebrando tu muerte, celebrando tu nacimiento también, mi amado Señor Jesucristo. Nos hemos dado cita hoy para adorar tu nombre, para bendecirte a ti, Señor, para darte toda la honra y toda la gloria, porque solo tú te la mereces, Señor. Solo tú tienes esos méritos de recibir nuestra adoración, Señor. Gracias por este enorme privilegio de estar en tu casa a punto de escuchar tu palabra. Te pido que esta palabra, Señor, sea de edificación para mis hermanos, que los pueda alentar, que los pueda ayudar y que sobre todo podamos conocer más de ti cada día a través de ella, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Puede sentarse, mis hermanos. Pues en esta mañana, hermanos, tengo la enorme responsabilidad, pues, de traer un tema de la palabra de Dios, de predicar en esta mañana. Y como usted sabe, hermanos, estamos en tiempos mejor conocidos como víspera de Navidad. Todo el mundo ahí anda allá afuera. Yo no sé si a usted le gusta ir a los moles, pero esta semana, hermanos, ha sido un caos. Le adelanto que yo no he ido, pero eso es así. En los moles eso se pone un caos, todo el mundo buscando regalos para darle a sus familiares, para comprarle regalo a sus hijos, a sus esposas, a sus amigos. De hecho, le adelanto, si usted no tiene a quien regalarle, pues aquí estoy yo, ¿ok? Yo me postulo para ser esa persona que usted le regale si no tiene a quien regalarle. Allá afuera, hermanos, hay una euforia colectiva. Todo el mundo anda allá afuera pensando qué hacer, qué dar, dónde va a pasar la Nochebuena, qué van a cocinar en este día, qué se van a poner en este día. Yo sé que aquí en este país, hermanos, pues casi no se da eso, ¿no? De los estrenos. Pero allá en mi pueblo, pues sí, uno andaba preocupado, ¿no? De guardar su mudadita para la Nochebuena. Y que no se la vieran mucho para usarla el Año Nuevo también, porque pues la economía no estaba muy buena, ¿no? Pero esa es la euforia que hay afuera, hermanos. Ahora, cuando usted ve ese montón de gente corriendo de aquí para allá, emocionados, eso no está mal hacerlo. Ahora, pero ¿con qué intención lo están haciendo estas personas? ¿Realmente entienden lo que es Navidad? ¿Realmente entienden lo que es que Dios, hermanos, haya dejado el cielo y se haya hecho carne? ¿Realmente estas personas entienden lo que es eso? Nuestro tema de hoy se llama, hermanos, nos ha nacido un Salvador. Ese tema, hermano, de la Navidad, desafortunadamente ha sido muy satanizado a lo largo de la historia. Muchas personas, el pueblo de Dios se ha dividido entre unos que creen y en otros que no creen. Pero, hermanos, teológicamente entendemos de que Cristo nació y para esta fecha nació Cristo. Y no solo es eso, hermanos, sino que el nacimiento de Cristo fue algo único en la historia. Eso lo vamos a ver más adelante. Fue algo único. Han habido nacimientos extraordinarios en la historia, pero jamás va a haber uno como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, pues entonces, pues yo busqué un tema, ¿no? Que fuera a modo, que viniera también a este día de celebración.
Y no hay mejor tema, hermanos, que hablar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay mejor tema, hermanos, que recordar ese evento tan especial. Durante todo el año, durante las 52 semanas que tiene el año, casi no se habla de este nacimiento, ¿no? Siempre buscamos un tema apegado para esta fecha. En este tema, hermano, precisamente no voy a hablar de esa noche, no voy a hablar de esa noche, pero sí voy a hablar de días anteriores. ¿Qué fue lo que pasó? Voy a tratar de responder algunas preguntas que vinieron a mi mente mientras estaba haciendo este sermón. Y tal vez algunas preguntas que pueden nacer en la mente de las personas. ¿Realmente fue Dios hombre y Dios a la misma vez? ¿Fue realmente Dios que se encarnó en un hombre? ¿Realmente, hermanos, nació en una virgen? ¿Realmente nosotros creemos en el siglo XXI que nuestro Señor Jesucristo nació de una virgen? ¿Qué vino a hacer nuestro Señor aquí a la tierra? ¿Qué vino a cumplir aquí a la tierra? ¿Cómo fue la familia en donde Él nació? ¿Quién escogió esa familia? ¿Cuál fue su genealogía? ¿Qué beneficio trajo a la humanidad el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Estas preguntas, hermano, muchas veces rebotan en las cabezas de algunas personas racionalistas, porque quieren racionalizar, quieren razonar este evento tan milagroso. Allá afuera, como le dije, las personas celebran estas fechas, pero muchas veces no entienden por qué hacerlo, no entienden por qué lo hacen. Y nosotros como iglesia, hermanos, deberíamos entender por qué lo hacemos. Deberíamos de saber, hermanos, y darle el valor que realmente merece ese evento tan especial como fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Traje un bosquejo, hermano, de 4 puntos. Punto número 1, vamos a ver su genealogía divina. Eso lo vamos a ver en Mateo 1, verso 18. Vamos a ver también el dilema de José. Eso en el verso 19 al 21. Vamos a ver la profecía cumplida, del verso 22 al 23, y vamos a ver también el propósito de esa profecía, Mateo 1, 24 al 25. Amén. Vamos a empezar entonces con el punto número 1, su genealogía divina, Mateo capítulo 1, verso 18. Dice nuestro pasaje: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esta frase, hermanos, el nacimiento, en algunas traducciones sale como el Génesis, como el principio. El principio, entonces cuando uno lee esto dice, ¿por el principio de qué? Si Cristo, nosotros teológicamente entendemos que Cristo ya era Dios. Guarda esa palabra, hermanos, en su mente porque más adelante la vamos a escuchar. Esta es la primera frase que usa Mateo para introducir la historia de Jesús en su narrativa. Acordémonos, hermanos, que Mateo tiene un pueblo en mente que lo va a leer a él. Pero no podemos comenzar, hermano, esta porción sin antes observar un poco los versos anteriores. Si nosotros vamos al capítulo 1, pero los versos anteriores, por ejemplo, el verso 1, si usted lo lee, dice, libro de las genealogías de Jesús, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí hay una cuestión, hermano, que usted se pone a pensar y dijo, pero ¿por qué dijo hijo de David y no de Abraham primero? Más adelante nos vamos a dar cuenta el por qué hizo esto Mateo, porque lo hizo intencionalmente, no era que él no se sabía la historia. En el verso 3 dice, Judá engendró de Tamar a Fares. ¿Sí nos recordamos quién fue Tamar? Los que no saben quién es Tamar, hermanos, Tamar era la nuera de Fares, de Judá. Él le dio el primer hijo y se murió, luego le dio el segundo, murió y el tercero ya no se lo quiso dar. Ella se disfrazó de prostituta y se acostó con él. Estamos viendo la genealogía de Cristo hombre, ahorita en este punto, antes de entrar a la genealogía divina. En el 5 vemos, dice el 5, Salmón engendró de Rahab. Si nos acordamos quién es Rahab. Rahab, hermano, era la prostituta que estaba en Egipto, que ocultó a los espías.
en Jericó. Y luego dice a Booz, que engendró de Ruth a Obed. ¿Sí se recuerda quién es Ruth? Era la moabita, la gentil. Y luego vemos que en el 6 dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Sí se recuerdan quién fue la mujer de Urías? Betsabé, ¿verdad? Entonces tenemos a 4 mujeres ahí, hermanos. Yo estuve buscando el por qué nosotros no teníamos a las matriarcas de Israel. A Sara, a Rebeca, a Raquel, todavía a Lea, a Bilha, las siervas, porque de ahí nacieron. Es muy interesante, hermano. Vayamos guardando esa información en nuestra mente. El Evangelio de Mateo comienza con la genealogía de Cristo. Recordemos que Mateo tenía en mente sus lectores judíos. Él quiere, a través de esta genealogía, enseñar a sus lectores que Jesús es el descendiente, humanamente hablando, del rey David. Y nos damos cuenta cuando en el capítulo 1 él comienza diciendo: Jesucristo, hijo de David y de Abraham. La promesa más inmediata por la cual vivía el pueblo de Israel era esperando el descendiente del rey David. Por eso él menciona a David primero antes que a Abraham. El descendiente de David, quien vendría a librarlos del yugo romano, del yugo político del cual ellos estaban siendo oprimidos. Entonces, Mateo, después de darle esta genealogía de Jesús hombre, ahora procede con este relato a mostrarle que Jesús no solamente era descendiente de David, sino que de Dios mismo. Pero hay una oración antes a la cual le debemos de poner atención, y es que dice que estando desposada María, su madre, con José. Es muy importante esta parte, hermano, que nosotros la entendamos. Y para entender un poco la importancia del asunto que estamos estudiando esta mañana, necesitamos ir al contexto histórico. Necesitamos entender un poco de cómo se llevaban a cabo los matrimonios y cómo serán organizados estos, cómo eran arreglados por los padres de los novios. Se creía, hermanos, que este asunto era tan importante en la sociedad que no se podía dejar en manos de 2 jóvenes. Este asunto no se podía dejar en manos de 2 jóvenes arreglando su matrimonio, lo cual iba a ser, hermanos, algo importante para la sociedad. Se cree que los padres primero se ponían de acuerdo entre ellos, acuerdos verbales. Esto podía ocurrir aún cuando los muchachos eran niños aún. Claro, aquí como es obvio, pesarían muchas cosas: la afinidad sociocultural en la que ellos vivían, los intereses económicos, la amistad entre los padres, los recursos materiales de la futura pareja, así también consideraciones espirituales. Una familia piadosa quería casar a su hijo con una muchacha de una familia piadosa y viceversa. Se miraba mucho el carácter de ambas partes. Tanto el padre del joven miraba el carácter de la jovencita y el de la jovencita miraba el carácter del joven. Todo este asunto era algo serio. Y lo menos importante, hermanos, que se miraba acá era la atracción erótica entre ellos. Eso llegaría después de casados. Muy probablemente en Nazaret era la situación de la misma manera, con José y María. Durante esta fase, por cierto, era la primera. Cualquiera de las 2 partes podría dar marcha atrás sin ninguna consecuencias. En la siguiente parte llegaba el día del desposorio, que era donde precisamente estaba María y José. Eran donde se arreglaba todo y se hacía legal. Esto ahora lo podríamos poner como el día del compromiso, ¿no? Llega el muchacho, le pide la mano al suegro de la muchacha y le pone un anillo. Y esa muchacha está comprometida. Más o menos así era el desposorio, con la diferencia que era más serio y estricto. Desde aquel momento el contrato entre los novios era firmemente ratificado entre los ancianos del pueblo y en presencia de los testigos. O sea, se hacía llamar todo el pueblo, los ancianos del pueblo, los líderes del pueblo y testigos, de que esa muchacha estaba desposada o estaba comprometida. Era un compromiso tan solemne y vinculante entre ellos que ya los novios se consideraban marido y mujer. Y solo podían separarse a través de un divorcio legal. Sin embargo, todavía no había llegado el momento de la boda, ni mucho menos de la convivencia entre ellos.
Después de esta celebración, cada quien volvía a sus hogares con sus padres. Este compromiso podría durar hasta un año o más. Durante este tiempo no había ningún contacto físico entre ellos. Las bodas judías duraban hasta 7 días de celebración. Y era entonces cuando ellos se iban a vivir juntos. Pero este momento no había pasado todavía. María estaba en el proceso del desposorio. El año del desposorio existía precisamente para asegurar de que la novia no hubiera estado embarazada. En caso de que ella hubiera fornicado, la ley decía, en Deuteronomio 22, 23 al 24, dice: si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, o sea, fue de mutuo acuerdo, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. La fornicación, hermanos, es un mal para la sociedad. La fornicación es un mal para la familia. Eso es lo que enseña la Biblia. Es un mal, por eso dice: quitarás el mal de entre ti. En medio de esta situación fue donde nació el Salvador del mundo. Hermanos, cualquiera de nosotros que Dios nos hubiera dado la tarea de buscarle una familia en donde naciera el Hijo de Dios, jamás le hubiéramos dado una genealogía como esta. Tenemos a 4 mujeres mencionadas en la genealogía de Cristo. La primera, una que se disfrazó de ramera, Tamar, que se acostó con Judá. Más adelante encontramos a una ramera que era Rahab, se casó con Salmón. Luego encontramos a una gentil moabita, a Ruth. Y para rematar encontramos a una quien fue quitada a su marido con violencia, muerte, mentiras, engaños, asesinato, a Betsabé. Tampoco nunca le hubiéramos puesto, hermanos, en una familia tan pobre, y nunca le hubiéramos creado una concepción tan compleja en términos humanos. Nosotros tal vez hubiéramos puesto a trabajar todas nuestras neuronas para tratar de poner que Jesús tuviera una genealogía perfecta. Que Jesucristo, hermano, naciera en cuna de oro. Que Jesucristo, hermano, no hubiese tenido nada en medio de su camino para llegar al mundo. Pero no cabe duda, hermanos, que aquí cobra vida aquel pasaje muy famoso en Filipenses 2, capítulo 2, versos 6 al 8, que dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue una humillación que Cristo sufrió, hermanos, desde que llegó aquí a la tierra, por amor a todos nosotros. Ese niño que nació allí, hermanos, venía con una misión. Se halló que había concebido del Espíritu Santo, dice la siguiente frase. Y aquí vemos el milagro más grande que el mundo, hermanos, ha experimentado en su historia. Y es el embarazo de la Virgen María. Más de 300 profecías acerca del Mesías por los profetas. Aproximadamente, hermanos, 700 años antes de su nacimiento. Desde el Génesis capítulo 3:15 hasta Zacarías 12:10, profetizando acerca de su nacimiento hasta su muerte. Esta expresión, hermanos, habla de la intervención directa de Dios en la concepción. Es una intervención única de Dios en la historia. Ningún otro ser nacido de mujer puede pretender tener tanta relación con Dios. No deja de ser uno de los más grandes misterios de la fe cristiana. Han existido muchos partos milagrosos, mujeres estériles dando a luz, mujeres dando a luz muchos niños. Hay el récord Guinness lo tiene una mujer de Mali, de 25 años. ¿Sabe cuántos niños tuvo? 9 de un solo parto. Cualquiera diría: wow, eso es impresionante. Ninguno se compara
con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Existen muchos racionalistas que al que no poder explicar este hecho niegan la deidad de Cristo y por lo tanto la doctrina de la Trinidad. Vemos aquí su genealogía, que es hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo. Y Mateo quiere dejar en claro a sus lectores que Cristo es Dios. Y a pesar de toda su humillación, Él nació puro y sin pecado alguno. Dice en el pasaje paralelo en Lucas capítulo 1 verso 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios, hermanos. Cristo es Dios. Hasta aquí nosotros que llevamos la narrativa de Mateo nos vamos deleitando en reconocer que Cristo es Dios, en saber que Cristo es Dios. Pero para nuestro hermano José no. Nuestro hermano José, hermano, no tiene el periódico debajo del brazo entendiendo esta situación. Fue un problema para él. Y después de escuchar que su futura amada esposa estaba embarazada, ha de haber sido devastador para él. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, el dilema de José. Vamos a leer el verso 19 al 21. Dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La Biblia nos enseña, hermanos, que José era un hombre justo. No cabe duda, hermanos, del dolor en sombría que ha de haber sentido nuestro hermano José. Y la desilusión al descubrir que su prometida estaba embarazada de otra persona. Ha de haber sido terrible. Se llegó a rumorar que nuestra hermana María le había sido infiel con un soldado romano. Pongámonos un poco a pensar en la situación que vivió José. Él está esperando que se llegue el tiempo de la boda. Y en eso se da cuenta que su futura esposa estaba embarazada. Este hombre era justo. Esta palabra justo aquí habla que era un observador de la ley. Él sabía que si María había fornicado, decía la ley que debía morir. Para este tiempo ya como que los judíos ya habían bajado un poco, no tanto de matarla directamente, sino que habían dado una opción de que ellos pudieran firmar carta de divorcio secretamente. Y por eso él piensa en esta opción. Pero él también amaba a su esposa, amaba a María y está en este dilema. Él no quería infamarla, él no quería quitarle la fama que esta mujer tenía. Porque no podemos negar, hermano, muchas veces nosotros caemos, hermanos, en el fanatismo y nos vamos en contra de, porque allá los católicos dicen de que María y empiezan a darle honra y gloria a ella. Nosotros en el afán por hacerla humana a ella, muchas veces decimos cosas que no son así. Nuestra hermana María, hermano, no podemos dejar de ver de que ella fue una mujer justa y temerosa de Dios y bendita entre todas las mujeres. Y a pesar de nuestro hermano José de estar seguro de que el niño no era de él, optó por una opción que estaba abierta al novio. Y en este caso era de dejarla a ella secretamente, aún con todo el dolor que este hombre sentía. Yo la verdad, hermanos, cuando estaba meditando en la vida de este hermano, me di pena. Dije yo, wow, la verdad que este hombre era un hombre justo. El carácter que José tuvo, hermanos, para guardar silencio en ese momento fue tremendo. Porque cualquiera de nosotros nos hubiéramos escandalizado y hubiéramos salido gritando, rompiéndonos, rasgándonos las vestiduras, diciéndonos que nuestra esposa había sido infiel y que muera. Pero este hombre, hermanos, se quedó en silencio. Este hombre guardó su dolor y estaba atemorizado porque no sabía qué hacer. No sabía qué hacer.
pero tenía mucha misericordia. Deberíamos de aprender, hermanos, mucho nosotros acerca de la vida de nuestro hermano José. No difamó a su prometida. No tuvo un arranque de celos, de ira contra ella. Y en medio de todo este dilema se encontraba cuando sucedió algo especial. Dice el pasaje, y pensando él en esto, he aquí un ángel que del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esto no fue cualquier sueño, hermanos. Fue un alivio en medio de su angustiante dolor. No se sabe el nombre del ángel, probablemente fue Gabriel, ya que en todas las escrituras, cuando miramos que Dios mandaba un ángel, pues era Gabriel, no era el mensajero. Pero tenemos lo más importante, que fue el mensaje que dio él. Y lo primero que le dice: José, hijo de David. Esta expresión, hermano, para José tenía mucho sentido. El ángel prácticamente le dijo: no temas, no te sientas mal, tú tendrás el privilegio de ser el padre adoptivo del Hijo de Dios. Tú eres el padre adoptivo de Jesús. Él conocía bien la profecía acerca del Mesías, que había de nacer de una virgen. Esto fue, hermanos, un balde de ¿cómo le podría decir? De agua fría para él en medio de ese problema tan difícil que estaba pasando. Él conocía que en Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Nuestro hermano José, hermanos, al recibir esta palabra, él sintió, hermanos, que las cosas habían cambiado. Él sintió, hermano, que todo había vuelto a la normalidad. Según la tradición judía, el Espíritu Santo era la persona quien traía la verdad de Dios a los hombres. Era el quien enseñaba a los profetas lo que habían de decir. Era el que decía lo que se debía de hacer. Era quien a lo largo de las edades y las generaciones traía la verdad de Dios a la humanidad. Ese era el trabajo del Espíritu Santo. Pero ahora, hermanos, el trabajo, ahora ya no es el trabajo del Espíritu Santo, sino que es el trabajo de Jesús. Jesús es la única persona que trae la verdad de Dios a la humanidad. En otras palabras, hermanos, Jesús es la única persona que nos puede decir cómo es Dios y lo que Dios quiere que seamos. Antes que Jesús viniera, la humanidad tenía una idea vaga e imprecisa y muchas veces errada de quién era Dios. Lo único que podían hacer era suponer y andar a ciegas. Los israelitas tenían en mente un Dios como fuego, ¿se acuerdan en el desierto? Un Dios como el tabernáculo y especialmente como el arca del pacto. Pero ahora tenían un Dios hecho hombre. Ahora tenían un Dios hecho hombre. Jesús fue el único que pudo decir, hermanos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús, hermanos, es la imagen visible del Dios invisible. O sea, no fue cualquier niño que nació ahí, hermanos. No fue cualquier niño, no fue un nacimiento más, el que yo me voy a excusar y voy a hacer lo que quiera porque en Navidad yo me doy break de que soy cristiano y hago cosas que no debo de hacer. Nuestra mentalidad, hermano, en medio de nuestras celebraciones siempre tiene que estar dirigida a nuestro Señor Jesucristo. Desde aquí todo cambió en la vida de José. Veremos a un hombre que no le importó que la sociedad le dijera que Jesús no era de él, que su misma esposa, hermano, fuera criticada. Él decidió vivir para Dios aun cuando esto le conllevara vergüenza. La gente, hermano, de Nazaret empezó a decir: Cristo no, el niño que está esperando María no es de José. Todavía el papá de José le pudo haber dicho: ¿estás seguro lo que vas a hacer? Pero solo José sabía, hermanos, quién era ese niño que iba a nacer. Y nosotros lo sabemos ahora también. Todo el mundo murmuraría de él, que él no era el padre de Jesús. Pero fue un hombre, hermano, que renunció a su ego y decidió vivir para su Señor. Él entendió que era el Mesías prometido que estaba a punto de venir al mundo a través de su prometida. Y el ángel le dijo: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 2 mandamientos, hermano, vimos que el ángel le dio a José. El primero: no temas.
porque estaba temeroso este varón. Y el segundo le dijo, le vas a poner el nombre al niño. Aquí vemos, hermanos, que Jesús fue divinamente concebido y divinamente nombrado. En la antigüedad, hermanos, era a tradición de que el padre varón le pusiera el nombre a su hijo. El padre buscaba un nombre del cual formara el carácter del niño. Él quería ponerle un nombre que reflejara la misión de este niño. Él quería ponerle un nombre que significara algo como que este niño va a ser un hombre de valor. Este niño va a ser un hombre de carácter, va a ser un hombre de Dios. Ahora, hermanos, en estas tradiciones ponemos cualquier nombre a nuestros hijos que no nos damos ni cuenta. Pero en aquel tiempo, hermanos, eso era lo que se buscaba y el padre, el varón, le ponía el nombre a su hijo. Pero el ángel le dice, no es cualquier nombre que le vas a poner, porque el padre ya lo había nombrado. Era necesario que el niño recibiera el nombre que reflejara su misión. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, hermano, venía enviado por el Padre con una misión a este mundo. Y era redimir a todos aquellos que nos arrepintamos en fe en Él de nuestros pecados. No solo al pueblo de Israel. ¿Cómo le dijo que se llamaba el niño? Le dijo, se llamará Jesús. Jesús, hermano, es la traducción griega o la traducción castellana que nosotros tenemos del nombre Josué. ¿Sabe lo que significa Josué? Dios salva. ¿Sí se recuerda de Josué? Josué fue el sucesor de Moisés. Moisés llevó al pueblo de Israel al borde de la tierra prometida de Canaán. Pero Moisés no entró. ¿Quién introdujo al pueblo a la tierra prometida? Josué. Josué introdujo al pueblo a la tierra prometida. Significa Dios salva. Él introdujo al pueblo a la tierra prometida, Canaán. De la misma manera, hermanos, cuando el ángel le dijo a José, le dice, y le pondrás por nombre Josué, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Hermano, le estaba diciendo que de la misma manera que aquel Josué metió al pueblo de Israel a Canaán, el pueblo físico, de esta misma manera Jesucristo también, hermanos, nos iba a meter a todos a nosotros a una tierra prometida espiritual. Ese mismo Josué, hermanos, nos iba a librar de nuestros pecados. Un nuevo y mejor Josué estaba naciendo, estaba a punto de nacer. Por eso, hermano, cuando nosotros leímos aquí, dice el nacimiento de Jesucristo o el génesis de Jesucristo fue así, es porque en Cristo, hermanos, cuando nació Jesucristo, también nació el segundo Adán. El primer Adán fracasó con la humanidad. Pero Pablo presenta al segundo Adán como el perfecto, el Adán perfecto, el Adán que iba a cuidar de la humanidad. Jesucristo, hermanos, es el que mete a su pueblo a la tierra prometida espiritual y no solo los mete ahí, sino que Él está con ellos ahí. Ese era el trabajo de ese niño. En su muerte y su ministerio, hermanos, y en su resurrección nos dio la victoria, y es por eso que caemos rendidos a sus pies, porque es un trabajo que ese niño vino a hacer. Para resumir en este punto, hermanos, el Dios del cielo se humilló para nacer aquí en la tierra y nosotros pudiéramos tener acceso al cielo. Toda la gloria le pertenece a Él. Toda la gloria le pertenece a Él. Vamos a ver el punto 3, la profecía cumplida. Dice el verso 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ya comenté que Mateo tenía en mente los lectores judíos. Y con este pasaje lo que está tratando de decirles es que todo lo que los profetas habían dicho acerca del Mesías se estaba cumpliendo en Jesús. Más de 60 veces encontramos esta frase.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio de los profetas. Era Dios hablando. Entre ellas, hermanos, encontramos 14 salmos. El Salmo 2, el Salmo 8, el Salmo 16, el Salmo 22, el Salmo 40, el Salmo 45, 68, 69, 72, 80, 109, 110, 118 y 132 que hablan del Mesías. Todos esos salmos se le conocen como salmos mesiánicos, ya que hablan del Mesías prometido. En Isaías encontramos citas como Isaías 44:3, 45:23, 48:12, 48:17, 49:1, 49:5, 53:3, 53:4, 53:6, 53:7. Todas estas profecías se cumplieron en la vida de Jesús. Tenemos desde Génesis 3:15, que se le conoce como el protoevangelio, lo tenemos las profecías a él desde su cuna hasta su tumba. Nacería en Belén, Miqueas 5:2, nacería de una virgen, Isaías 7:14, sería un profeta para Israel, Deuteronomio 18:18 al 19. El Mesías sería la luz a los gentiles, no solo para Israel, sino también para los gentiles, Isaías 49:6 al 7. El Mesías moriría, Salmo 22:14, 18. Todo, hermanos, un grupo de profecías que se cumplieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El niño que nació es Dios. Es nuestro Salvador. Y no nos cabe la menor duda, hermanos, que Jesús cumpliera todas estas profecías. Todas estas cosas que fueron dichas por los profetas en el Antiguo Testamento fue con un solo sentido: profetizar el nacimiento, el ministerio y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con un solo propósito. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo de sus pecados. Para salvar a su pueblo de sus pecados. Hermano, no nos olvidemos eso. Nosotros venimos aquí a adorar a nuestro Señor Jesucristo por una labor que Él ya hizo a nuestro favor. Vamos a ver el siguiente punto. Y es el último: propósito de la profecía. Dice el 24 al 25, dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Josué, hermanos, con todo este problema que este hermano tenía, dijo: mejor me voy a dormir, porque la situación está complicada. Voy a dormir, voy a descansar, voy a confiar en el Señor. Hermano, muchas veces nosotros, eso es lo que necesitamos nosotros, confiar en el Señor. Este hombre eso fue lo que hizo. En medio de ese problema que tenía, no solo era un problema económico, no era un problema de salud, era un problema social, hermano. En el pueblo judío se miraba muy estrictamente esta situación en la cual él estaba involucrado con María. Pero él decidió descansar en el Señor. Muchas veces nosotros, hermanos, hacemos cosas tan arrebatadas que en vez de hacerlas bien, terminamos, hermano, tomando nuestras propias decisiones, y eso nos cuestan problemas. Él decidió descansar y dormir. ¿Y qué pasó? Ahora él, después que recibe toda esta noticia del ángel, tenía una buena razón para seguir adelante. Tenemos registrado en la Biblia que 3 veces se le apareció el ángel a José. Y 3 veces fueron para hablarle acerca del Señor Jesús. La primera fue aquí. La segunda fue cuando le dijo que se fuera para Egipto, que querían matar al niño. Y la tercera fue para decirle: regresa ya de Egipto, que los que procuraban matar al niño ya no están. ¿Y qué más? Recibió a su mujer. Aquí podemos ver que ellos no estaban juntos, hermanos. Esto es muy importante entenderlo. Así como yo no estoy de acuerdo en la continua virginidad de María, también estoy en contra de la previa relación que ellos pudieron haber tenido. No, yo defiendo que María fue virgen hasta un punto. Entonces aquí dice que recibió a su mujer. Ellos no estaban juntos cuando sucedió todo este dilema, este problema. Ahora sí la recibió, porque el ángel le dijo: no temas en recibir a María, no temas de casarte con ella.
Pero pongamos totalmente atención acá porque lo que le dice es muy importante. Porque dice la narrativa de Mateo, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. No la conoció. Ellos no tuvieron relaciones sexuales durante todo este tiempo. Ya para ir cerrando, hermanos, la Iglesia Católica Romana afirma categóricamente la Inmaculada Concepción, o sea que ella nunca tuvo pecado, hablando de María, y la virginidad perpetua de María. Ellos defienden estos dos dogmas. La primera, y la Inmaculada Concepción, se derrumba por sí sola, ¿verdad? Porque si María fue concebida sin pecado, pues ¿quién embarazó a la mamá de María? ¿Quién la embarazó? Alguien tuvo que haberla embarazado. Entonces, eso no tiene sustento bíblico para sostenerla. Ahora, la virginidad perpetua es debatible. Es debatible. Hasta cuando llegamos a las Escrituras. Yo tengo 3 argumentos para eso, hermanos. Miremos que Mateo afirma que no la conoció hasta que dio a luz al niño. Eso es muy importante, porque acá la expresión conocer es el modo más común para referirse a la relación sexual entre un hombre y una mujer. La conoció. Adán conoció a Eva. Eso en la Biblia se utiliza como llegarse a ella, como tener relaciones íntimas. Hasta, aquí significa que antes de este punto, ella prevalecía virgen. María prevalecía virgen hasta. Pero después que dio a luz, ella conoció a su esposo y tuvieron una vida normal como una pareja de esposos. Segundo punto, el término primogénito se usa uniformemente para establecer la relación de Jesús con María. Esa palabra primogénito viene de primero. Al usar primogénito, el autor, en este caso Mateo, destaca el hecho de que antes de Jesús, María no tuvo hijos. Obviamente fue el primero. Pero después el mismo término implica que tuvo por lo menos uno más. Mateo en el capítulo 13, verso 55, más adelante, nombra a 4 hermanos de Jesús y también se refiere a hermanas. El texto bíblico afirma que María tuvo alrededor de 6 hijos después de Jesús. ¿Ok? Eso lo enseña la Biblia. Y 3.3, para cerrar el Nuevo Testamento, se refiere a la relación entre Jesús y el Padre Celestial como el unigénito. Y esto es muy importante, porque si Jesús fuera el unigénito de María, la pregunta sería, ¿por qué se usa unigénito? ¿Por qué no se usa unigénito con relación a María, sino primogénito? Nuestra hermana María, hermanos, dio a luz a nuestro Señor Jesucristo virginalmente. Él fue el primero, pero no fue el último. ¿Ok? Esa palabra unigénito solo se usa para la relación que él tenía con el Padre. Él es el único Hijo de Dios. Ese niño, hermanos, iba a nacer en medio de todo este conflicto en que nosotros vimos. Todas estas personas fueron usadas para que nuestro Señor Jesucristo naciera. Su nacimiento fue perfecto. Su nacimiento, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo fue con una sola misión, y es para darnos, hermanos, a nosotros esa opción de poder entrar al Padre. Nosotros cuando celebremos este tiempo, hermanos, celebrémoslo con esa mentalidad, conociendo el por qué nosotros lo hacemos. Para concluir, hermanos, dentro de 3 días es Navidad. Es un tiempo especial para el pueblo cristiano. Es un tiempo especial, aunque allá afuera, usted sabe, empiezan los debates en que sí, es bueno celebrar, no. Hermanos, no podemos luchar con todos, no podemos enseñarle a todos y agarrarlos, mire hermano, esto pasó así. Pero siquiera nosotros, hermanos, debemos de celebrarlo de limpia conciencia. Porque el niño que nació, hermano, era necesario que también muriera en aquella cruz para redimirnos de nuestros pecados. Y si me pregunta, hermanos, si yo celebro la Navidad, sí, hermano, sí, la celebro. Me reúno con mi familia y trato de pasar un tiempo agradable con ellos, recordando, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, así como murió en esa cruz, fue necesario que Él naciera también, hermanos. Nosotros los cristianos celebramos todo lo que concierne a la vida de nuestro Señor Jesús, y su nacimiento no está exento de esto. Para cerrar, tengo 5 comentarios.
En el primer punto aprendimos, hermano, que Jesús no solo fue hombre, también es Dios encarnado. Necesitamos hombres justos en nuestros días que amen a Dios y a sus familias, como lo fue nuestro hermano José. Que con el nacimiento de Cristo nació un pueblo al cual Él redimió de sus pecados. Y ese pueblo, hermano, esa es su iglesia, somos nosotros. Que en Cristo se cumplieron todas las profecías que hablaban de Él. Que Él no solo nos salva, sino que es Emmanuel, está con nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos.